Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia, una mirada legal del caso Waldo Albarracín. La doctora Zúñiga hace una valoración legal de lo que es el caso. Explica cuál es la posibilidad de equivocación en las pruebas de ADN realizadas por el DIF que terminaron revelando que Waldo Albarracín no es el padre de la niña, por la cual es demandado. Habla al respecto de este escándalo. Escuchemos esta valoración legal y luego continuamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Natalie Zúñiga, abogada, y como siempre es un gusto compartir con ustedes y hacer una nueva transmisión. Hoy, que es lunes, vamos a hablar de un tema, creo, importante. Hay muchos temas que han estado girando en los últimos días que se han hecho virales, pero creo que es importante hablar temas realmente legales y que sobre todo nos corresponde al área del derecho familiar. Voy a hablar sobre el caso del señor Albarracín y el proceso que ha tenido por abandono de mujer embarazada. No para explicarles el proceso a detalle, porque no formo parte del juicio, no soy abogada, no conozco el expediente, jamás he tenido acceso. Conozco lo mismo que ustedes respecto a la prueba de ADN que ha sido mostrada en las últimas horas hacia la opinión pública. Y bueno, ha sido mostrada hacia la opinión pública porque este tema también fue bastante mediático al ser una persona pública, ¿no? Que es penoso porque al final se estaban hablando de derechos de menores y los derechos de los menores y los casos de menores se tienen que mantener en absoluta reserva y privacidad. Sin embargo, muchos medios de comunicación han dado nombres completos, edades, situaciones, condiciones. La madre ha dado declaraciones por aquí, por allá, la otra parte de igual manera. Sin embargo, vamos a ir a tratar de explicar de manera legal desde mi mirada qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar y cómo se tiene que actuar. Lo primero que quiero que dividan es que el tema penal es harina de otro costal, ¿ya? Penal, papas, familia, cebollas. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, no van de la mano. Es decir, si la señora ha iniciado un proceso de abandono de mujer embarazada, bueno, sus motivaciones tendrá, pero en la vía familiar eran otros los procedimientos que se deberían haber tomado, eran otras las disposiciones y la tutela jurídica que tenía tanto el denunciado o demandado, en este caso también la denunciante o demandada, ¿no? Entonces vamos a empezar por el origen, ¿ya? No sé si tengo una hoja. A ver, señores, para iniciar cualquier tipo de estos procesos, lo primero que necesitamos es un certificado de nacimiento. Sin el certificado de nacimiento no se puede hacer absolutamente nada, ¿ya? Entonces, tenemos el certificado de nacimiento, que es un documento público que la primera vez tiene que ser otorgado de manera gratuita, donde ¿qué se establece en un certificado de nacimiento? Se establece la filiación, es decir, quién es el padre y quién es la madre, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. Ese es el documento básico para que se hayan iniciado los dos procesos, ya sea el proceso penal o no sé si existía un proceso familiar, desconozco, pero desde mi mirada les voy a decir qué es lo que se podía haber hecho. En Bolivia, desde el 2012, ya van a ser, sí, 10 años exactamente, en que existe la indicación materna. Esto responde a las modificaciones que han habido en la Constitución Política del Estado el 2009. Ustedes saben que hemos tenido una asamblea constituyente el 2006. Entonces, el resultado de esta asamblea constituyente nos envió un referéndum. Y en este referéndum se ha aprobado una nueva constitución política. El 7 de febrero del 2019 entra en vigencia la actual constitución, que tiene 411 artículos. La anterior constitución solamente tenía 232. Esta constitución es mucho más grande, mucho más amplia, tiene 411 artículos, que ya no le podemos decir la nueva, porque ya de nueva no tiene nada, está más de una década en vigencia. Sin embargo, a partir del artículo 60, la actual constitución, ¿qué es lo que hace? Respeta los derechos de las familias. Dentro de esos derechos de la familia están los derechos de filiación. Entonces, el artículo 65 de la Constitución Política del Estado nos permite hacer la filiación por indicación materna, que responde al decreto 0012 del, si no estoy mal,
desde 10 de marzo, no recuerdo la fecha exactamente, pero es del año 2012, sí, el año me acuerdo perfectamente, por eso les digo que tiene 10 años. ¿Qué es lo que dice el artículo 65 de la Constitución? Dice: en virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y su derecho a la identidad como derecho humano, además, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. Es decir, la madre ha tenido esta señora, o puede ser que hayan casos similares que ustedes conocen también cercanos a ustedes, con esta ley de la filiación, de la indicación materna o paterna. No solamente las mujeres pueden indicar, también pueden indicar los padres. Ha dicho: el señor Albarracín es el padre de mi hijo. Entonces se presume, además la ley presume la buena fe, es decir, si yo estoy diciendo que él es el papá, me tendrían que comprobar a mí que él no es el papá. Lo que ha ocurrido, hay una prueba de ADN que excluye al señor de su paternidad, pero bueno, ya el daño está hecho, ¿no? De todas maneras, a mí lo que más me preocupa es la niña, ¿no? Sin embargo, no es que han sido por locos, mucha gente dice que es un tema político, no lo sé. Todas las mujeres, todos los hombres tenemos tutela jurídica, es decir, si yo tengo un hijo, yo puedo registrar a este hijo por indicación materna, puedo decir, él es el papá y punto. No me van a cuestionar, no me van a decir la del registro civil, a ver, muéstrenme una foto, un WhatsApp, pues, denme un ADN. No, esa persona está en la obligación, primero, de creerme de que la persona que yo estoy diciendo que es el padre o la madre, efectivamente es el padre o la madre, y registrarle y otorgarle al niño por única vez un certificado de nacimiento gratuito, que eso es lo que dice la ley, ¿ya? Y con ese certificado de nacimiento se establece la filiación. La filiación indica quién es tu papá y quién es tu mamá. Con la filiación surgen los derechos y las obligaciones respecto al menor de edad, ¿ya? La otra parte puede negar la filiación, sí, pues si yo no soy la madre de este niño, que para una mujer es más fácil, porque puedes hacerte un examen ginecológico y decir yo no he dado luz, o para un hombre obviamente es más difícil porque tienes que pasar por un ADN, etcétera, etcétera, o decir yo no soy el padre, dice salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. Esta prueba en contrario necesariamente tiene que ser una prueba de ADN, que no te la puedes hacer en cualquier, qué sé yo, centro de ADN. Eso tiene que estar ordenado por un juez, porque cualquier otra prueba que no esté ordenada por un juez no constituye en prueba plena para dictar una sentencia. ¿Puede ser un indicio? Sí. ¿Un indicio qué es? Es un elemento que te hace pensar que algo que estás diciendo es cierto, pero una prueba es un documento irrefutable que da certeza de tus afirmaciones o de tus negaciones. Entonces hay una diferencia entre lo que es la prueba y lo que son los indicios, ¿ya? Pero ese es otro tema que no me corresponde explicar. Sin embargo, entonces todo se ha originado por un certificado de nacimiento. Ya les he explicado cómo han obtenido el certificado de nacimiento. Ese tema también es público. El señor Albarracín dice que jamás ha reconocido a la niña, que sí por indicación materna, bro. No sé si hay noticias que refuten lo que yo estoy diciendo. Adelante, yo no veo noticias por salud mental, pero sí leo periódico y demás cosas, ¿no? Entonces, artículo 65, certificado de nacimiento. Ninguna ley puede ir en contra de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado es la ley de leyes. No hay ninguna ley superior a esa. Es de cumplimiento obligatorio. Y toda la normativa jurídica tiene que estar apegada a lo que dice la ley máxima del ordenamiento jurídico, que es nuestra Constitución. Entonces, el artículo 65 faculta a cualquier persona a la filiación por indicación, ¿ya? Una vez que tienes el certificado de nacimiento y donde se da la filiación, ningún tribunal pues te puede negar la administración de justicia. Con ese documento tú puedes iniciar un proceso de asistencia familiar, puedes iniciar un proceso de exclusión de paternidad, puedes iniciar distintos temas de lo que generan obligaciones que supuestamente deberían ser cumplidas de manera voluntaria, que no han sido cumplidas de manera voluntaria. Puedes pedir, por ejemplo, una asistencia familiar, ¿no? Mucha gente lo hace, mucha gente no. Hay muchos hombres que me dicen yo no la he reconocido, y yo le digo no es necesario porque hay indicación. Sin embargo, también está ahí la otra parte. Los hombres que se sienten afectados por una afiliación y de la cual tienen dudas, pueden iniciar el proceso de exclusión de paternidad. La ley dice que uno, desde que conoce que un niño ha sido registrado por indicación materna,
tiene 6 meses para iniciar el proceso de exclusión de paternidad. No siempre se aplica a los 6 meses. ¿Por qué? Porque en materia familiar tenemos el principio de verdad material, ¿ya? Este principio puede hacer, muchas veces me ha pasado en varios juzgados, que yo hago referencia a que los hechos fácticos tienen que estar más allá de cualquier dato de tiempo, etcétera. Puede ser que una persona se engaña toda su vida y recién se ha enterado de que esta persona le hubiera sido infiel, o por un tema de sangre, o por un tema de alguna enfermedad congénita. Ustedes saben miles de cosas, entonces yo puedo decir, no es mi hijo, acabo de enterarme y quiero hacer un proceso de exclusión. Entonces la justicia tiene que tutelar. Sin embargo, el señor mencionado, en este caso el señor Albarracín o quien sea, tenía la posibilidad de iniciar un proceso de exclusión de paternidad. En el proceso de exclusión de paternidad, esto no es novela. No es que la juez les va a hacer poner cara a cara, míranse, digan ustedes cuándo ha sido la última vez que han estado, si tienen o no tienen una relación, nada. Es simplemente que se ordena hacer la prueba de ADN. Quien demanda es quien paga la prueba. Entonces, si una mujer está demandando a alguien para que dé su apellido y lo reconozca a su hijo, tiene que pagar lo que cuesta la prueba de ADN. ¿Cuánto cuesta la prueba de ADN? La prueba de ADN cuesta 2.800 bolivianos. Si un hombre está negando la paternidad, puede iniciar un proceso y demandar a la señora y decir, tengo dudas razonables, no es mi hijo, no vayan a la vida amorosa de la señora. Mucha gente comete el error, es que esta mujer se metía con todos, no hay tenido relación formal. No hay necesidad de ventilar la intimidad. Solamente pues, usted sabrá por qué se metió con esa persona, ¿no? Yo siempre les digo, si era tan mala mujer, era una mujer con tanto recorrido, ¿por qué se ha metido? Uno también tiene que ser selectivo al momento de irse a revolcar con alguien, ¿no? ¿Vean? No es que no piensas en ese momento, uno también tiene que ser selectivo al momento de sostener relaciones sexuales con alguien. En mis palabras vulgares, revolcarse. Entonces, a lo que te tienes que ir es a los derechos del niño, es decir, no hables tanto de que si es buena mujer, si es mala mujer, si nunca ha sido mi novia, si ella me perseguía, porque vienen aquí a contarme historias que la vida real supera la ficción. Simplemente tienes que ir a decir, yo figuro como padre, pero yo tengo las dudas. Entonces, este niño tiene derecho constitucional y el derecho humano de saber quiénes son sus progenitores. Eso dice la ley, eso dice los derechos de los niños, que un niño tiene el derecho, y como es un niño sujeto en estado de vulnerabilidad por ser menor de edad, y a lo que los mayores tenemos que hacer el ejercicio pleno de sus derechos, nosotros tenemos la obligación de afiliarlo correctamente. Entonces yo le puedo decir, dudo que yo sea el padre, señor juez, yo dudo, entonces quiero que se haga una prueba de ADN, y con la prueba de ADN se determinará pues si efectivamente es o no es el padre biológico, si existe coincidencia científica, ¿ya? Sin embargo, eso puede ser de las dos partes. Yo les estoy hablando en la vía familiar. Tanto la mujer puede hacer este proceso, que ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque gracias al artículo 65 de la Constitución, que es por indicación, ya no tenemos que hacer un ADN para afiliar, solamente con la indicación es suficiente. Pero estamos viendo que hay mujeres que utilizan mal esta indicación, o sea, utilizan de manera abusiva, afilian a hombres que no son los padres biológicos de los niños. No sé cuáles serán sus motivaciones, si económicas, no sé, sociales, o quizás de verdad no sepan quién es el padre, porque puede pasar, ¿no? Puede pasar que hay una mujer que tiene dudas, no sabe quién es el padre biológico de sus hijos, porque ha estado en una relación con 2 hasta con 3 personas al mismo tiempo, digamos, y sale embarazada y no sabe de quién es. Puede pasar, yo no sé, cada caso es diferente. Sin embargo, los que generalmente inician los procesos de exclusión de paternidad, en su gran mayoría son los varones, ¿ya? Y tú metes la demanda, es una demanda familiar, se hace en un juzgado de familia, se le notifica a la otra parte que se necesita para la demanda. Se necesita el certificado de nacimiento original, puedes eventualmente pedir el certificado de descendencia para probar cuándo has tomado conocimiento de que estaría registrado como tu hijo. Después se mete la fotocopia de carnet, tanto tuya, la de la persona, y las motivaciones. Hay que cumplir con lo que dice el artículo 259 de la ley 603, presentas la demanda, explicas un poquito, siempre tiene que estar ligada la demanda en los derechos del niño. Es decir,
Yo tengo dudas de que ser el padre, por tanto, el niño se le puede estar vulnerando al menor el derecho a tener una afiliación correcta y compartir tiempo con su papá, etcétera, etcétera. Tiene que ir el enfoque por los derechos del niño. El juez admitirá la demanda, correrá en traslado, es decir, se le notificará a la otra parte tendrá 5 días para responder la demanda, responderán los 5 días y con la respuesta el juez ordenará el examen de ADN, ¿no? Con el examen de ADN se sorteará el IDIF. En la mayoría de los juzgados siempre es en el IDIF, salvo en alguna que otra ciudad que de manera extraordinaria dan algún laboratorio privado, pero en el 99% de los casos siempre es en el IDIF el examen. Entonces se harán unas pruebas genéticas, muchas veces se saca sangre, otras veces solamente saliva, autofluidos, etc. Ellos ya verán cómo hacen la prueba. Llegas al día de la prueba, pagas los 2.800, se hace el muestreo, te hacen el muestreo a ti, le hacen el muestreo al bebé o al niño, etc. Y tiempo después, que debería ser un mes y medio en promedio, aunque ha habido épocas, por ejemplo en La Paz, de que no han tenido reactivos, que enviarán en sobre cerrado a la juez el resultado. Entonces el resultado dirá, se establece con un 99,9% de probabilidad que el padre es Pepito Pérez, o se excluye, me ha pasado en varios casos, se excluye genéticamente de la paternidad al señor tantitos, como le ha ocurrido al señor Albarracín. ¿Qué quieren que les diga? Desde mi punto de vista, no existe manera de que una prueba de ADN se altere, no existe. Ya no he conocido un solo caso donde se haya podido manipular prueba en el IDIF. No he conocido. Así que si ustedes también tal vez saben de que hay alguna manipulación o algo, díganmela. Yo personalmente no la conozco. Sí conozco hombres llorando aquí diciéndome, pero es que no se parece, no es mi hija, doctora, quiero otra prueba. Le digo, ok, no hay problema. Si la vuelve a pagar, pido otra prueba, si es que la juez la considera. Pero le puedo garantizar que la prueba va a ser la misma. Y efectivamente la prueba es la misma. Tus hijos, para que sean tus hijos, no se tienen que parecer a ti. Mi sobrina, la Luciana, no tiene nada de su madre. Ya, mi sobrina es churca, es morena, la amo a mi negra. Pero mi hermana es más o menos como yo. Entonces de su madre no tiene nada. Pero no por eso, no porque no se parezca a su madre, va a decir que no se parece. Ahora, su hija menor es mi clon, no solamente físicamente, sino tiene mi carácter, mis miradas, mis gestos, y no es mi hija. Es hija de mi hermana. Entonces, eso de si se parece, que su carita, que no sé qué, eso es pues cosa del pasado, ¿no ve? Ahora hay evidencia científica, gracias a Dios se ha inventado el ADN, y el ADN no solamente se ha inventado para tener certeza de la paternidad o no, porque hace 50 años pena, ¿no ve? Te han achacado a tu hijo nomás será. Pero ahora tenemos las pruebas de ADN, los peritajes científicos, que son pruebas determinantes que nos ayudan a identificar violadores, asesinos, a identificar filiación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ha pasado, o debería haber pasado en este caso. Desconozco, no sé si el señor Albarracín ha iniciado un proceso de exclusión de paternidad, no lo sé, no tengo idea, pero si lo hubiera hecho, el juzgado tenía que haberle dado tutela jurídica, artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Todos los bolivianos tenemos un derecho pronto, oportuno, igualitario a la justicia y gratuito. Entonces, no podían haberle negado. Con el solo certificado de nacimiento, las fotocopias de carnet, tanto de ella como de él, el proceso de exclusión de paternidad tendría que haber avanzado y la juez tendría que haber ordenado el ADN. Ahora, hay una pregunta muy recurrente. ¿Qué pasa si la persona no se va a hacer el ADN? ¿Ya? Pasa que te van a dar la oportunidad de irte a hacer el ADN 3 veces. La juez te va a notificar en 3 oportunidades. Señora, vaya, hay gente que no va. No le da la gana porque lo toma como una humillación o por temor también. Hay mucha gente que no va por temor porque saben que no son sus hijos. Y a pesar de que tenían conocimiento pleno de que no son sus hijos, me ha pasado a mí cosas tan ridículas que me gustaba su apellido, por eso le he puesto. Sabían que no era su hija, pero le gustaba el apellido. Entonces, qué barbaridad, qué absurdo, ¿no ve? Entonces, pero o sea, el mundo la verdad es que supera la realidad. La realidad supera la ficción. ¿Ya? Entonces, esta persona tiene la oportunidad de ir 3 veces. 3 veces. Si durante 3 veces la persona se niega y no va, se da por hecho que mis afirmaciones son ciertas. Es decir, yo te presento a ti una demanda, María Pérez, digamos. María Pérez, el bebé que tienes, que es Mario no sé qué, Zúñiga, les pongo un ejemplo, no es mi hijo. Te notifico una vez para la prueba del ADN, no vas.
Te notifico otra vez para la prueba del ADN, no te da la gana de ir. Te notifico otra vez para la prueba del ADN, es decir, 1, 2, 3 veces. A la tercera, el juez va a declarar probada mi sentencia. ¿Qué significa? Que voy a ganar el juicio. Que lo que yo estoy afirmando, que lo que yo estoy afirmando es la verdad. Es decir, si yo estoy diciendo que no soy el papá de tu hijo, no soy el papá. Tú has tenido la oportunidad de ir al juzgado 3 veces. No te has presentado, qué pena, anda a llorar río, porque la ley a mí me da la razón, porque te han dado las 3 oportunidades para que vayas a una prueba de ADN y no te has presentado. Les vuelvo a reiterar, no sé si el señor Albarracín ha hecho un juicio de exclusión de paternidad, lo dudo. Lo que sí es cierto es que solamente un juez te puede obligar a hacer la prueba pericial. Solo un juez. Porque escuché algunas entrevistas que ayer justo me ha llegado mucha información de este tema, no sé por qué, en las redes, porque a veces el celular escucha lo que hablas, ¿no? Justo dije, voy a hacer una transmisión de ese tema. Escuché que él daba declaraciones, que un grupo de feministas lo había llamado, qué sé yo, y él les había dicho, hagamos la prueba de ADN, yo les invito, ustedes pongan, pero un grupo de feministas, una institución, no es la autoridad llamada por ley a obligarte a hacer una prueba de ADN. La única persona y autoridad llamada por ley que te puede obligar a hacer una prueba de ADN es un juez de familia, si estamos hablando del área familiar. Ahora, en el área penal, bueno, ahorita les voy a explicar el área penal y qué es lo que ha pasado. Ya no soy penalista, no me gusta penal, nunca me dedicaría al área penal, sin embargo, sé y conozco, porque me he tenido que defender miles de veces. Pero el tema es que eso es lo que debería haber pasado. Entonces, que yo te mande una carta notariada y te diga, por favor, nos haremos un ADN y demás, nada, no significa nada, ni siquiera se constituye en prueba, porque la única persona que te puede obligar a hacerte un ADN, ordenarte a hacer un ADN en una institución determinada por ley, es un juez. No existe otra persona que te pueda obligar a hacer el ADN, ¿ya? Ahora dice Coro que tiene un problema así. Bueno, tienes la ley, puedes iniciar un proceso de exclusión de paternidad, puedes ir a un ADN, ahorras tus 2.800 para el ADN, fuera de lo que te cobre tu abogado, no sé cuánto te cobrará tu abogado, pero ese es el procedimiento, ¿ya? Esto es lo que ha pasado. Si digamos, se comprueba la no paternidad, ¿qué es lo que se va a proceder a hacer? La cancelación de la partida de nacimiento. No se va a modificar el nombre del niño, ni los números, ni los códigos, pero mi paternidad, que está como filiación padre-madre, eliminado, cancelado. ¿Por qué? Porque yo no soy el padre. Con esa cancelación se extinguen todos los derechos respecto al menor, derechos de asistencia familiar, derechos patrimoniales, obligaciones, como que yo tengo la obligación de dar asistencia, la obligación de firmar permisos de viaje, el derecho a decidir sobre qué va a estudiar, qué no va a estudiar, sobre su salud, etcétera, 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 se cancela. Es decir, no es mi hijo, no tengo ningún derecho sobre ese niño no tiene ningún derecho conmigo, yo tampoco tengo ninguna obligación con el menor, ahí murió la flor, ¿ya? Eso es en la vía familiar. Ahora, supongamos que para tu mala suerte, por eso yo siempre les digo a mis clientes, piénselo 2 veces, ¿está seguro que no es su hijo? No, porque su mamá, porque aquí agarró de la mano de sus madres, viene, ¿no ves? Que mi mamá dice que no se parece. Claro, pero entonces yo le digo, a ver, haga sus cuentas, señor, ¿cuántas veces ha estado con esta persona? ¿Tenía una relación formal? Le digo, porque si no es su hijo. Ahora, si quiere sacarse de las dudas, genial. Hay mucha gente que me dice, solo quiero sacarme de las dudas. Porque ella de embarazada, mucha gente comete este error, que de embarazada les prometen pruebas de ADN y cuando nacen ya no quieren. No sé a qué motivaciones serán. Tal vez de embarazada dices, ay, me voy a hacer un ADN porque me dejes de fregar y listo, ¿no? Pero hay mucha gente que de embarazada, inclusive he visto contratos firmados donde dicen, al momento del nacimiento se procederá a hacer el ADN y al momento que nacen ya no se quieren hacer el ADN. Entonces, esto también es perfectamente válido, ¿no? Hay gente que cambia de opinión, porque les vuelvo a reiterar, solo un juez puede ordenar. Entonces yo les digo, piensen bien si quieren, si va a ir a un juicio, porque ¿qué pasa si se declarara improbada mi pretensión? Es decir, si yo digo que no soy el padre y el ADN dice que yo soy el padre, yo le tengo que pagar costos y costas a la otra persona, que son los gastos de su abogada, todos los gastos que ha incluido el proceso, etcétera, etcétera. ¿Qué es difícil cobrar? Sí. ¿Casi imposible cobrar? Es casi imposible cobrar las costas y costos por una prueba de ADN que resulta improbada, ¿ya? Sin embargo, bueno, anyway, ese es tema de otra transmisión, hablaremos después. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en la vía penal? Que eso es lo que me interesa. En la vía penal,
han iniciado un proceso por abandono de mujer embarazada, ¿ya? Que son procesos medio raros. No crean, yo he visto muchos casos con el artículo 65 de la Constitución errados. Por ejemplo, tenía un caso hace muchos años. Yo estaba almorzando en la casa de mi prima, de la Chelita, que debe estar viendo la transmisión, y una señora me llama y me dice: soy la primera persona que ha ganado un proceso de abandono de mujer embarazada en este país. Y yo, ok. Entonces le digo, ¿quiere que hagamos? Y le digo, ¿ya ha hecho usted una asistencia familiar? Y me dice, no, quería ganar el proceso. Entonces le digo, si ya ha ganado, ya tiene el certificado, no es necesario, no es que el certificado quede en pausa. Es decir, si hay un proceso de exclusión de paternidad y tú tienes un certificado vigente, puedes seguir pidiendo asistencia. No es que el proceso de exclusión deje en pausa las obligaciones de asistencia. Eso quiero poner en claro. No deja en pausa, porque el certificado de nacimiento sigue vigente. Ahora, un juez no puede tener el criterio de decir, ay, como hay un proceso de exclusión, no voy a fijar asistencia. Mientras haya un certificado, el juez tiene la obligación de establecer asistencia familiar. Y me decían, no, básicamente la motivación de esta persona era hacerlo público el tema. No entiendo por qué, no sé por qué. Años después, unos 4 años para ser exactas, alguien viene a mi oficina y me dice, ha pasado este tema. Me trae un certificado médico donde me dice, yo no puedo tener hijos. Y yo, wow, y de verdad no podía tener hijos. Y esta persona ha afiliado a este niño, me ha hecho esto, me ha hecho aquello, etcétera, etcétera, pero científicamente él no podía tener hijos. Entonces, por eso les digo, hay muchos casos en los que el artículo 65 de verdad está siendo mal utilizado. Entonces, en ese caso penal también, muchas veces se ha ordenado la prueba de ADN, pero nunca llegaron a hacerle la prueba del ADN al menor. Miles de justificativos, he visto 4 cuerpos de expedientes, he revisado y yo decía, no puede ser, y nunca se le ha hecho la prueba de ADN, entonces no se ha podido demostrar científicamente. Sin embargo, lo que tomo conocimiento es que en este caso, bueno, no les voy a contar cómo terminó ese proceso, pero bien, terminó muy bien, pero en este caso en particular, que es tan público, que estamos utilizando, ojo, solamente como ejemplo, entiendo que le han iniciado el mismo proceso de abandono de mujer embarazada, ¿no? Y que para mí es un saludo a la bandera, es un delito de bagatela, ¿ya? Porque en todo caso el delito que debería aplicar es el delito de violencia intrafamiliar, 272 bis del código, y no abandono de mujer embarazada. Es una barbaridad, porque, a ver, el abandono significa dejarte embarazada y no prestarte asistencia. Eso es, no es que no te está agarrando la barriga al momento de la ecografía, que no se case contigo, eso no es abandono de mujer embarazada, se los voy a leer, ¿ya? Es no prestar los recursos suficientes, pero la ley a ti, como mujer, te faculta a pedir asistencia de 1 semana de embarazo, si quieres de 2, con tu ecografía y tu control prenatal, tú ya puedes pedir asistencia familiar estando embarazada. Una vez que nazca el bebé, ya la asistencia pasará para, a ver, perdón, no puedo pensar y escribir, delito Bolivia, ya. Entonces, entiendo que le han iniciado por este delito al señor un proceso y, bueno, no sé hasta qué instancia habrá quedado, creo que lo han cautelado, ¿no? Sin embargo, como mujer, si tú estás pasando por este difícil problema, no necesitas que nazca el bebé, no necesitas ni siquiera tener el certificado de nacimiento, porque la afiliación se presume desde el embarazo. Artículo 250 de la ley del Código Penal de Bolivia, ¿ya? Abandono de mujer embarazada. El que fuera de matrimonio, primer requisito, hubiera embarazado una mujer y la abandonare. Ojo, el abandono es económico, no es no agarrarle la mano, no es no casarse. Sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de 6 meses a 3 años. ¿Por qué les digo que es un delito de bagatela? Porque la pena máxima es 3 años. En este país, absolutamente nadie entra a la cárcel si la pena es de 3 o inferior, ¿ya? Entonces es un delito de bagatela. En todo caso, correspondía hacer un proceso de violencia intrafamiliar, que es de 4 años el delito, y por que la víctima estaba embarazada se hubiera agravado la pena en 2/3, es decir, a 6. Pero bueno, han iniciado el proceso de abandono a mujer embarazada. Y evidentemente como prueba preconstituida han utilizado el certificado de nacimiento, que ya les he dicho, se los puede obtener fácil. Vas con el certificado de nacido vivo,
a cualquier oficialía de registro civil y dices, Pepito Pérez es el padre, y ni modo, Pepito Pérez es el padre, y te tienen que dar el certificado con 2 testigos que indiquen la paternidad de esta persona, ¿no? Entonces, al inicio el proceso, entiendo que han pedido la prueba de ADN, que es otra forma de pedirla. No solamente se puede pedir por la vía familiar. Por la vía familiar, este proceso hubiera avanzado en un mes, ¿ya? Yo no sé qué es lo que ha pasado, les soy sincera, desconozco si el señor Albarracín hubiera iniciado un proceso en la vía familiar, pero creo que está en este problema más de un año, ¿no? Si hubiera iniciado este proceso en la vía familiar, en un mes hubiera salido el proceso, rapidito. Le hubieran notificado la primera prueba, bueno, si no se hubiera presentado 3, se hubiera atrasado unos 2, 3 meses más, pero por cualquiera de las 2 vías hubiera cancelado. No entiendo cuáles han sido las motivaciones, o si tal vez ha iniciado el proceso, desconozco. Esto no sé, el proceso penal sí conozco, porque es bastante público. Porque inclusive he escuchado las declaraciones de la señora, etcétera, 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 ¿no? Entonces, le han iniciado el proceso de abandono de mujer embarazada con el certificado de nacimiento. Ella ha acreditado el embarazo, es decir, el abandono. Yo, estando embarazada, el señor me ha abandonado. Evidentemente tenía el elemento preconstituido que ella no estaba casada con él y él tiene otro matrimonio, él está casado con otra persona. Entonces dijo, bueno, es el papá y aquí está la prueba de que es el papá. Prueba suficiente, certificado de nacimiento. Y entiendo que dentro de la defensa penal se han pedido pericias al IDIP. Se puede pedir también en la vía penal. Se han pedido pericias al IDIP y esta pericia ha salido que descarta el vínculo genético entre el señor y la niña en cuestión. Entonces, por esa vía se ha obtenido el ADN, ¿no? Ahora, bien, mucha gente, muchos hombres vienen aquí y ya me han tenido loca, por eso también estoy conociendo este tema. Es que, ¿por qué voy a dar 900 y Albarracín da 500? Y yo ya no entendía, dice, ¿cómo que Albarracín da 500? Claro, lo que pasa es que como es un niño sujeto de derechos, el artículo 60 de la Constitución del Estado, Política del Estado, establece que los tribunales tienen que proteger los derechos de menores en estado de vulnerabilidad. Entonces, cualquier juez, que en mi vida lo he hecho con él, nunca me había sentido tan tonta en mi vida. Lo he entrevistado un par de veces, creo, pero no tengo una relación cercana ni nada por el estilo. O sea, y hace muchos años, le estoy hablando de hace unos 7 años cuando trabajaba en TVU. No les puedo decir si me parece buena o mala persona, no tengo la menor idea porque nunca he tenido ningún tipo de vínculos, ni familiaridad, ni nada por el estilo, perdón, hay problemas de conexión. Sin embargo, estoy conectándome desde otro teléfono, ¿ya? Entonces no puedo emitir juicios de valor, a la señora tampoco la conozco. Lo que sí es cierto es que cualquier persona tiene el derecho de acudir al tribunal a pedir el ejercicio de sus derechos. Entonces quizás la señora pensaba que él era el padre, no lo sé, desconozco, ha acudido a la ley, nadie te puede negar eso, nadie te puede prohibir. Lo que sí es cierto es que hay que asumir las consecuencias, ¿no? Hay que asumir las consecuencias de afiliar a un niño que no era el padre quien has dicho que es, y encima le has metido un proceso penal. No sé qué acciones iniciará el señor. Yo le podría dar 1.000.000 de consejos, pero no soy su abogada, debe tener infinidad de abogados, él es abogado, entonces debe saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en ese caso, ¿no? Entonces, simplemente eso, señores. No juguemos con la afiliación, porque aquí no se trata si se le ha tratado de dar muerte civil o no. He visto muchas notas donde él decía, me han tratado de dar muerte civil con este tema. Claro, es que el tema es que todo el mundo es infiel en su casa, pero cuando es una persona pública dicen, ay, Dios mío, ¿cómo va a ser infiel? ¿No? Es sociedad, doble moral, doble moral, doble moral, doble moral, doble moral. Pero ¿cuántas mujeres en sus casas aceptan que sus maridos tengan hijos de otras y siguen en sus matrimonios felices y cornudas, pero felices y cornudas casadas, y siguen? Entonces muchas veces nos gusta utilizar ciertas figuras públicas para lincharlos mediáticamente. Yo también quizás lo estoy haciendo porque estoy utilizando ciertos nombres, pero quería utilizar simplemente de ejemplo porque puede pasarle eso a muchos hombres. Ya muchísimos hombres están en esa situación de que les han afiliado a niños que no son sus hijos. Entonces, si bien el artículo 65 es una gran creación y la indicación materna es algo increíble, hay que usarlo también bien, ¿no? Es como la ley 348, se ha deformado tanto que el espíritu de la ley se perdió, porque ahora es no me ama, proceso penal. No me quiero divorciar, proceso penal. Me ha mirado feo, proceso penal por violencia. Y eso no es violencia.
Sin embargo, sigo creyendo firmemente que el artículo 65, que es la indicación de filiación, es muy beneficioso, porque estamos viendo aquí un caso que desgraciadamente es público, porque se trata de una persona pública, que además estaba en una candidatura, etcétera, se ha manejado de manera pública, que nos está demostrando que el artículo 65 puede ser mal utilizado. Sin embargo, hay muchos otros casos de mujeres que de verdad los infelices desaparecieron y quieren primero la prueba de ADN sin una orden para darles el apellido a sus hijos, y muchas mujeres utilizan bien esta indicación y dicen, no tengo por qué buscarte, no tengo por qué mostrar la guaguita y decir, mira, su cara se parece a vos, y acuden y con el artículo 65 hacen la afiliación de sus hijos. Y bueno, creo que son más esas mujeres que utilizan para bien la ley que las mujeres que utilizan la ley para mal. Entonces, es una situación más común de lo que creen. Algunas veces es lotería. Aquí hacemos, no crean yo que les creo a todos mis clientes cuando vienen a decirme, no es mi hijo, no es mi hijo. Inclusive aquí en la oficina, nervios, así, ¿qué he dicho la prueba? ¿Qué he dicho la prueba? Porque no es que le crea, o sea, al 100%. Hay algunas veces en las que me tinca y digo, no es, por la manera en la que leo la demanda, etcétera, la respuesta, perdón. Y hay otras en las que digo sí es, y generalmente no me equivoco, en las que digo sí es su hija, gano. Y sí es. Y en las que digo no, no es, digamos, ¿no? Me he equivocado algunas pocas veces. Entonces, ese es el tema, señores. Solamente quería explicarles un poquito sobre este proceso para utilizarlo como ejemplo. Por favor, compartan la publicación. Si tal vez ustedes conocen a una persona que ha resultado ser el padre de alguien en un certificado y tiene dudas de su paternidad, con un ejemplo textual les explico qué es lo que se puede hacer. Y bueno, desde mi punto de vista, la vía penal no era. El señor Albarracín tenía que haber iniciado un proceso de exclusión de paternidad. No sé si lo ha hecho o no, pero tenía que haberlo hecho. En esa vía hubiera sacado en 3 meses su juicio. ¿Ya? ¿Cómo puedo contratar mis servicios como abogada? Dice, las consultas se agendan al 762-62061. Les vuelvo a reiterar, 762-62061. Somos un equipo, no contesto yo las llamadas. Son pocas veces las que yo contesto la tarde. Somos un equipo que trabaja en la oficina. Entonces, no necesitan llamar, simplemente es enviar un mensaje de WhatsApp al 762-62061. Con ese mensaje de WhatsApp, a la brevedad posible, el equipo va a tratar de responderle y le van a dar las dos opciones de consultas, ya sea presenciales o ya sea virtuales. No hay ninguna diferencia, las presenciales y las virtuales son lo mismo. Obviamente yo tengo trabajo en la ciudad de La Paz, y las presenciales las atiendo aquí, pero las virtuales aplica para gente de otras ciudades o para gente que no quiere venir a la oficina, y todavía hay gente que se está cuidando por lo del COVID y todas estas cosas. De todas maneras se aceptan los dos tipos de consultas, ya sea presenciales o virtuales. No son gratuitas, ambas tienen un costo de 50 bolivianos. Si es virtual, el pago es previo con el comprobante del depósito, te agendan día y hora, y si es presencial, el pago se hace en oficinas, aunque hay mucha gente que me dice le voy a pagar digitalmente aunque vengan a la oficina, ya, pero bueno, ese es otro tema de pago. Entonces, esa es la... ¿Puedo apelar un divorcio? No. Disculpe, que sacar orden de aprehensión. Hay muchas preguntas que no las puedo responder en este momento, voy a irlas respondiendo en otra transmisión, ¿ya? Entonces, con mucho gusto, ¿ya? Como dijo doctora, ¿sabe iniciar un proceso de exclusión de paternidad cuyo costo lo asumiría usted? En tanto, responsabilidades continúan hasta el dictamen del juez, claro. Yo tengo que saber que no porque yo estoy iniciando un proceso de exclusión paran mis obligaciones de asistencia. Muchas personas dicen, es que no quiero pagar asistencia. No, hasta que no se cancele la partida de nacimiento con una prueba de ADN que diga que no y el juez emite una sentencia, la asistencia sigue corriendo completa. Claudia dice, la vez que me llamé me dijeron no tenemos tiempo, quizás de aquí a 3 meses. Sí, Claudia, estoy pasando por temas personales muy complicados, y era cierto, yo he dado la orden de que no atienden absolutamente a nadie y les dije no en 3 meses, les he dicho que en 2 meses voy a volver a trabajar. En realidad mi vacación me ha durado, no era una vacación, era necesario parar de trabajar por temas personales que no estoy lista para contarles todavía. Y evidentemente sí, hemos parado el trabajo, pero he parado un mes y medio. Entonces no creo que te hayan dicho 3 meses, imposible. Sí te han debido decir que por el momento no estamos atendiendo.
Y era cierto, he cancelado absolutamente todo lo virtual o presencial, he cancelado todo. Hemos vuelto a las oficinas, sí, exactamente hace una semana, hemos vuelto 1 semana y media, y también he transmitido y he dicho que hemos vuelto, pero yo tampoco soy una máquina, ¿no? Y tengo temas personales y lamentablemente yo atiendo de manera personal todos los casos. Obviamente tengo abogados asistentes, pero ellos no atienden las consultas, los atiendo yo. A partir de ahora se han habilitado las consultas presenciales y virtuales, pero también hay que mantener un orden, no es que escribas hoy, quiero ir ahorita a su oficina, no, porque generalmente las citas las agendan 2 días antes, 3 días antes. Nosotros mantenemos una agenda bien cronometrada que también responde a mi agenda diaria, porque hay días, por ejemplo, hoy día tenía una audiencia presencial, hay días en los que tengo audiencias presenciales, tengo que hacer cosas o viajes o qué sé yo, estoy en otra ciudad por algún tema laboral, entonces obviamente no puedo atender, entonces las citas van de acuerdo igual a mis horarios. Sin embargo, las citas virtuales sí hay mayor disponibilidad, por lo general siempre son en las noches, pueden ser sábados, pueden ser domingos. La gente sabe, siempre los atiendo sábados y domingos en las consultas presenciales, ¿no? Eso es, señores. Nada, simplemente despedirme. Respecto al trabajo social o la ayuda social, lamentablemente no disponemos de mucho tiempo. Me encantaría poder patrocinar procesos, no lo hacemos, y les pido 1000 disculpas por un tema de tiempo. Lo que pasa es que si te vas a comprometer con algo, te paguen o no te paguen, es hasta el final, y no disponemos de tiempo en este momento para patrocinar causas. Mi única apoyo legal a la gente, digamos, o social, son mis transmisiones. Más allá de eso, no patrocino procesos, además de tener las peores experiencias del mundo patrocinando procesos de manera gratuita, las peores, con decirles que la última vez que hicimos un proceso de guarda era violador el tipo. Entonces, no, yo corté con cualquier tema de apoyo legal gratuito, no lo hacemos. Entonces, no. Simplemente es el tema de los videos, que a alguna gente le sirve, a alguna gente no, y obviamente este también es un trabajo, y nosotros como equipo, somos un equipo relativamente grande, estamos haciendo un trabajo. Así que nada, espero que les haya gustado el video, que estén bien, y si pueden, por favor, compartan el video. Tal vez hay gente que esté pasando por este difícil momento. Lo que les dije hace rato es porque hay personas que me están escribiendo historias y me dicen que por favor los ayude, etcétera. Lamentablemente no podemos en este momento. Cuando aperturemos algún tipo de ayuda social o trabajo social como una fundación y demás, con gusto, pero en este momento no. Les mando un beso, que estén bien. Esas fueron las palabras de la doctora Zúñiga, quien explica que el IDIS difícilmente podría equivocarse en un resultado de prueba de ADN. Difícilmente este resultado podría estar manipulado, manifiesta esta abogada, quien hace una mirada legal del caso Waldo Albarracín. Recordemos que el ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex defensor del pueblo, hace más de un año atrás fue demandado por abandono de mujer embarazada. Le pidieron pensiones y también muchas veces de ida y contravenida las pruebas de ADN para verificar la paternidad de la niña. Esta niña actualmente se encuentra internada. Ella nació de forma prematura y estuvo mucho tiempo en terapia intensiva. Waldo Albarracín, al enterarse de estos procesos, desapareció del escenario político por más de un año, pero una vez que se supo de los resultados de estas pruebas de ADN, donde revela que Waldo Albarracín no sería el padre de la niña por el cual es demandado, él reapareció para exigir disculpas públicas, mientras que la señora Yaneda Lanoca está exigiendo una contraprueba, porque ella puede apelar planteando que hubo irregularidades o algún tipo de manipulación a estas pruebas. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta mirada legal del caso Waldo Albarracín y la demanda de paternidad que sigue en discusión.